Improvisemos un poco el día de hoy. Generalmente este ejercicio de ponerme frente a la cámara, de ponerme a hablar, lo hago a beneficio personal, a beneficio de poder practicar, digamos que el arte de podernos comunicar, de poder compartir cosas, de poder transmitir cosas. A veces con un tema en específico, a veces no, a veces simplemente se trata de mantener despierto el cerebro, de mantenerlo ágil, activo e ir hilando ideas, ir aventando, arrojando ideas a la mesa e irlas discutiendo. El día de ayer se cumplían 10 años del fallecimiento del guitarrista Jeff Hanneman, miembro fundador de la banda Slayer, una banda icónica de los 80s y los 90s en el mundo del thrash metal. En 1986 la banda publica Raining Blood, producido por Rick Rubin, que se convertiría junto al Master of Puppets de 1986 de Metallica en los discos cumbre del género del thrash metal. Jeff Hanneman moriría desafortunadamente hace 10 años, un 2 de mayo. Moriría y dejaría una huella muy grande en Slayer. Definitivamente Hanneman tenía el ADN del sonido de Slayer, y ya sin él, pues prácticamente la banda ya podía sonar como Slayer, porque trajeron a Gary Holt, un muy buen guitarrista de los Exodus, pero ya no iban a sonar creativamente a Slayer. Ya era muy difícil decir que Slayer iba a poder crear otro disco sonando a Slayer. Así que hasta ahí llegó Slayer, se desintegraron. Y bueno, recordamos la muerte de Jeff Hanneman, y así como recordamos la muerte, recordemos la vida. Y estamos hablando ni más ni menos que de el hombre más trabajador, el rey del soul, uno de los padrinos de lo que sería el hip hop. Y estamos hablando precisamente de uno de mis músicos favoritos, ni más ni menos que del señor James Brown, nacido un 3 de mayo de 1933. Puedo decir que así como The Velvet Underground, David Bowie son de mis músicos favoritos, si tuviera que mencionar a 3, incluiría al señor James Brown, un músico sin paralelo, uno de los grandes músicos, principalmente de los 70s, que fue la época que dominó. Ya venía desde los 60s incluso, pero la época en que dominó James Brown fue una sección de los 60s y parte de los 70s. Iría Brian Eno, que 3 ritmos habían sido los predominantes durante los 70s: el funk de James Brown, el afrobeat de Fela Kuti, el nigeriano legendario del afrobeat, y el motoric, originario del krautrock de Alemania, que tocaban bandas como los Noi, el motoric, el Apache beat de el señor ni más ni menos que de Klaus Dinger de los Noi. Y bueno, sobra decir, creo que todo el mundo conoce a James Brown, es uno, como les digo, de mis héroes, de mis grandes ídolos, y música con la que realmente crecí. Casi mis abuelos escuchaban a los Beatles, se escuchaban a Creedence, se escuchaba a Santana, se escuchaba a Tijuana Brass de Herb Alpert, también lo recuerdo mucho, y se escuchaba a el señor James Brown. Bueno, despertamos con la noticia de un supuesto ataque al Kremlin, lo cual me parece una burla. De plano, el señor Vladimir Putin, el neozar de Rusia,
ya tocó fondo y ahora se aventaron uno de esos ataques bandera para quizá justificar el endurecimiento en los ataques hacia Ucrania. Se ve por ahí un dron acercándose al Kremlin y tronando unos cohetes ahí afuera. Y es el gran pánico. Para que un dron pudiera viajar desde Ucrania y llegar hasta el Kremlin se antoja imposible. Lo que hizo esta ocasión Rusia, orquestando, teatralizando, con esta puesta en escena de un ataque al Kremlin, parece algo demasiado infantil, la verdad, si consideramos que Vladimir Putin está bien escondido desde antes de la pandemia en un búnker, está aterrorizado por el COVID, está aterrorizado por la guerra, está paranoico, mantiene distancia, se reúne de forma virtual a través de pantallas y está bien escondido en un búnker. Entonces, nadie pensaría realmente en un ataque al Kremlin. No ganaría uno absolutamente nada. Se sabe que Vladimir Putin no está ahí. Podrán estar gente de su gabinete y eso no sirve para nada. Sabemos que el centro neurálgico de la Rusia actual es Putin y todos los demás son lacayos, títeres, seres que nada más le dicen que sí a todo a Putin. Entonces esto del ataque al Kremlin en realidad es una auténtica burla. Y es algo que solamente alguien muy ingenuo, de veras muy ingenuo, pudiera creer. Me tocó ir al gimnasio en estos días, hablando de improvisaciones y hablando de saltos cuánticos en la trama. Me tocó ir al gimnasio y me tocó repasar 4 principios que se me hacen básicos cuando uno entrena. Peso máximo. Siempre me ha gustado entrenar con mucho peso en el gimnasio. Es parte de lo que me atrae, de lo que me hace ir al gimnasio, de lo que me hace estar ahí. Creo que el tema del cada vez superarse más, la emoción, la adrenalina de ponerse abajo de una barra cuando uno va a hacer sentadillas, o la emoción de pescarse a una barra cuando uno va a hacer peso muerto. Es parte del gusto y de la emoción de ir al gimnasio. Número 2, ejercicios básicos o ejercicios compuestos. Peso muerto, sentadilla, preses de banca, preses militares, remos. No hay más que hacer en el gimnasio. Al que veas haciendo ejercicios maravillosos y que se ven muy bonitos y todo eso, la verdad no sirve para nada. No son los ejercicios que realmente construyen una base físicamente hablando y que en definitiva van a terminar al final sin dar resultados y van a terminar al final haciendo que la gente se retire al final del gimnasio. Eso no motiva, esos ejercicios no motivan, no meterle peso no motiva. ¿Cuál es la emoción de ir al gimnasio si no te metes de esa forma? La intensidad. Hay muchos principios que diseñó Joe Weider para poder aumentar la intensidad del trabajo, del ejercicio que uno lleva a cabo. Puede ser el tema de hacer ejercicios combinados, 2 o 3 ejercicios en una serie o en una super serie, irle quitando peso al ejercicio, realizar 2 o 3 repeticiones al final, hasta el fallo muscular para aumentar la intensidad. En fin, hay miles, bueno, no miles, ¿verdad? Pero hay muchas maneras de poder aumentar la intensidad. Y bueno, ese es otro de los, digamos, de los principios básicos para entrenar. Y el cuarto, el número 4, es el entrenar de manera inteligente. No pasar 2 horas en el gimnasio. Si vas a hacer un ejercicio, procurar no hacer muchos ejercicios diferentes en muchas estaciones.
Hay ejercicios que puedes hacer en un rack y ahí puedes hacer 2 o 3 ejercicios. Yo en ocasiones hago sentadillas en el rack, después hago pesos muertos en el mismo rack con la misma barra y después hago curl de brazo, de bíceps con la misma barra. Entonces aprovechas el tiempo, recortas, te cansas menos en estar moviendo barras, cambiándote, esperando a que alguien desocupe aparatos, etcétera. Y también el acomodar ciertos ejercicios de cierta forma. Yo suelo entrenar pierna al inicio y después bíceps. ¿Qué pasa? Que con la pierna se libera una cantidad tremenda de hormonas en el torrente sanguíneo. Cuando entrenas después una parte del cuerpo más pequeña, pues obviamente ya traes un tema de hormonas y todo corriendo, testosterona, lo que tú quieras, y eso sin duda ayuda a que la otra parte, la parte secundaria que trabajaste, quizás un músculo más pequeño, se desarrolle aún más. Entonces, esos serían para mí los 4 principios básicos: el entrenamiento inteligente, los ejercicios compuestos, trabajar de manera intensa y obviamente trabajar con peso máximo. Escribí esta semana sobre el personaje llamado Mike Dean. Quizá a muchos no les suene el nombre de Mike Dean. Mike Dean comenzó su carrera allá en los 80s en Houston, Texas. Un entusiasta de los sintetizadores, un entusiasta de la música experimental allá en Houston, en Texas, y que por azares del destino comenzó su carrera como director musical y productor, ni más ni menos que del grupo de Tex-Mex, Selena y los Dinos, sí, la reina del Tex-Mex, Selena. Por ahí hay algunos videos en donde Mike Dean sale tocando un teclado Moog, muy a la onda de los grupos progresivos de los 70s. Pues Mike Dean ahí lo metía en esta música tejana o Tex-Mex. Diría Mike Dean que le interesó Selena, pero él hubiera preferido que Selena cantara canciones en inglés, que le iba muy bien, que la hacía muy bien. Por cierto, dice Mike Dean que él le ayudó a Selena a desarrollar su estilo vocal. Selena vocalizaba mientras Mike Dean tocaba los teclados y eso le ayudaba a Selena a encontrar ciertos tonos y a poco ir desarrollando su propio estilo de cantar las canciones, obviamente. De ahí Mike Dean siguió inquieto en Texas. Era fan desde su adolescencia del llamado DJ Screw, un DJ tejano que estaba consciente de las limitaciones de muchos de los raperos de ahí de Texas. A finales de los 80s y principios de los 90s no eran tan hábiles como un Ice Cube de los NWA en California, no eran tan hábiles como un Chuck D o como un Rakim acá en Nueva York, en la costa este. Y bueno, el rap sureño, el hip hop sureño tuvo que meter dosis, tuvo que reducir los ritmos para poder dar más espacio a los raperos, y tuvo también que meter más musicalidad, por así decirlo, arreglos psicodélicos, la música rebajada. DJ Screw diría que en alguna ocasión fue a Monterrey, México, y escuchó esas música colombiana rebajada, y de ahí se le ocurrió aplicarlo al hip hop, y así tendríamos ese estilo de rap sureño, de hip hop sureño muy diferente. Le llamaban Chop and Screw. Y bueno, básicamente Mike Dean ayudaría a producir muchos grupos, a los Ghetto Boys, a Scarface, entre otros grupos tejanos que poco a poco irían poniendo el nombre de Texas, una escena poco conocida, poco valorada, pero que poco a poco, gracias precisamente a las producciones de Mike Dean, iría creciendo e iría llamando la atención. Al final, durante esta época, Mike Dean comienza a llamar la atención de otras escenas que van surgiendo, que van queriendo desarrollar su propia identidad y personalidad. Le llaman a Mike Dean se va a Chicago, y ahí comienza su colaboración
ni más ni menos que con Kanye West, un músico, un compositor, un productor, un creativo. No voy a mencionar sus temas peculiares de su personalidad, concentrémonos en este momento en el tema de la música. En el caso de Kanye West, se sentía limitado por el mundo del hip hop para desarrollar por completo su propuesta musical. Decide atravesarse e irse al mundo del pop para poder expresar emociones que él sentía que el hip hop no le permitían expresar. Y ahí es donde entra precisamente Mike Dean para cubrirlo, para protegerlo de alguna manera. Y en algún momento Mike Dean queda ya como productor, como uno de los productores o de los colaboradores principales de Kanye West. Y ahí es cuando sacan discos como Graduation, como el 808 and Heartbreak, My Dark, Twisted Fantasy y el Jesus. Discos que van poco a poco avanzando a Kanye West en el mundo del pop inteligente, van creando prácticamente un nuevo género. Y cuando llegan al Jesus, Mike Dean y Kanye West desarrollan un sonido, un concepto tan único, tan minimalista, tan abrasivo, tan diferente, que todavía al día de hoy artistas como Rosalía, como Travis Scott y muchos otros, sin duda siguen tratando de replicar ese sonido, de tomar inspiración de ese sonido para hacer música totalmente nueva, diferente, en otro nivel. Pero bueno, ya ahí Kanye West consigue consolidarse como artista, como músico, de la mano precisamente de Mike Dean. De ahí Mike Dean pasaría a producirle ahora sí que a la gran élite musical del pop, a Madonna, a Beyoncé y a otra a Selena Gómez. Y bueno, Mike Dean también tendría inquietudes personales, obviamente, cuando llega la pandemia y las restricciones, las cuarentenas le impiden salir de gira, le impide tener esas colaboraciones que tenía antes. Pues se mete él en su estudio, se rodea con sus sintetizadores, obviamente se pone a fumar mucha marihuana y comienza a transmitir vía Instagram composiciones, la mayor parte de ellas improvisadas, en las cuales estamos oyendo precisamente parte de ellas, en las cuales Mike Dean se pone a improvisar, se pone a meter muchos sonidos bastante cósmicos, psicodélicos, alucinantes, música bastante saturada, una auténtica sinfonía electrónica, pudiéramos decirlo, psicodélico. Y Mike Dean diría que su música es básicamente Pink Floyd si se hubieran quedado sin cantante, allá después de la época precisamente del enorme Syd Barrett. Mike Dean en el 2020 publica el disco 420, una obvia referencia a la marihuana, la publica en abril del 2020 y bueno, se convierte ese en su primer disco, digamos, solista, su primer propuesta, una propuesta muy personal, muy independiente, muy subterránea, muy underground definitivamente, sin mayor trascendencia, pero Mike Dean decide convertirlo en una tradición. Después publica 422, su segundo disco, y hace apenas unos días acaba de publicar 423, su tercer disco solista, pudiéramos decirlo. Pero hay algo definitivamente que lo separa de los dos discos anteriores. Mike Dean ahora se preocupa un poco más por hacer canciones, se mete mucho en el papel de productor otra vez e invita a su amigo The Weeknd. Ahora resulta que es muy amigo de Weeknd, un vocalista de pop, un vocalista y compositor, cantante y compositor, cantautor dirían algunos, de un pop muy poco convencional, un tipo que en algunos momentos a mí me recuerda mucho a Michael Jackson en la voz únicamente, cabe aclarar. Y bueno, que los sonidos
que agrega musicalmente hablando Mike Dean. En ocasiones me suena Kraftwerk con la voz de Michael Jackson, pero en realidad es de Weeknd, y me trae a la memoria ese rumor que hubo alguna vez en el cual se decía que el rey del pop, Michael Jackson, allá por los 80s anduvo buscando a los Kraftwerk, la legendaria banda de sintetizadores de música electrónica alemana. Y bueno, nunca se llevó a cabo esta colaboración, pero escuchando algunas canciones de este disco de 423, sin duda me viene a la mente inmediatamente Michael Jackson, me viene a la mente Kraftwerk y esta colaboración que nunca se dio. Otro de los temas importantes de este disco es que de alguna manera señala Mike Dean en las letras, en los arreglos, en algunas voces que introduce, señala su preocupación ante el tema de la inteligencia artificial, y precisamente llama la atención que se involucre The Weeknd, ya que en semanas atrás se liberó un tema, Heart on My Sleeve, que fue creado por la inteligencia artificial, por una persona. Gracias a la inteligencia artificial creó una colaboración imaginaria, virtual, que nunca existió entre el cantante Drake y The Weeknd. Y bueno, Mike Dean parece que trata ciertos temas referentes, concernientes a la inteligencia artificial en este disco 423, y empieza él de alguna manera a filosofar, pudiéramos decir, a inferir sobre qué pasaría, sobre una competencia entre compositores de carne y hueso y compositores de inteligencia virtual. ¿Qué pasaría? Mike Dean dice, pues, le va a faltar el sentimiento. Pero recuerdo también que en los 80s la banda Red Hot Chili Peppers, otra de mis bandas favoritas, decían que ellos eran la anti-beatbox band, la banda anti-máquinas de ritmo. Y después, más o menos una década después, los mismos Red Hot Chili Peppers decían estábamos equivocados. Antes pensábamos que la música que se hacía con cajas de ritmo o con máquinas de ritmo no tenía sentimiento, y ahora nos damos cuenta que hay músicos, programadores, productores que realmente saben darle sentimiento a esas máquinas de ritmo, a esas cajas de ritmo. Y la realidad es que no sabemos el futuro. Yo le diría a Mike Dean, probablemente ahorita, en estos momentos, sea factible, sea fácil, sea sencillo identificar en algún momento qué es creado por el ser humano y qué es creado por la inteligencia artificial. Pero va a llegar un punto en que quizás la inteligencia artificial sea capaz no solo de imprimir ese sentimiento humano en la música que crea, de manera artificial o virtual o digital, como le quieran llamar, sino que además va a ser capaz de transmitir más emociones y sentimientos humanos, una inteligencia artificial, que el mismo ser humano. Mucha gente creyó, se tragó el cuento de que esta era una colaboración, Heart on My Sleeve, entre Drake y The Weeknd, y se emocionaron, se volvió muy famosa la canción, muy popular en internet, hasta que las disqueras se dieron cuenta y decidieron quitarla, tumbarla, como le quieran llamar, y al parecer se dieron cuenta de que realmente la inteligencia artificial podía hacer algo diferente, novedoso, podía imitar las voces de dos conocidos cantantes, componer prácticamente una canción exitosa y pues prácticamente engañar a más de uno. Eso aterrorizó a muchos músicos y a compañías disqueras. Las posibilidades de que esto pasara a gran escala o en masa son infinitas, son ilimitadas, y sin duda esto debe tener muy preocupada a la industria discográfica y a los artistas. Quizás ya no necesitaras a Bono, quizás ya no necesitaras a los Oasis, ya todo lo puedes hacer mediante una inteligencia artificial y tú crear las canciones que quieres escuchar, con las voces que quieres escuchar, con los músicos que quieres escuchar. Y esto es algo que a muchos, que rompe paradigmas y que a muchos les cambia por completo la concepción de la realidad en que vivimos. Vivimos ya o estamos cerca de una realidad virtual realmente
que nos pudiera engañar y nos pudiera convencer de que es lo real. Estamos cerca de vivir en esa simulación. Bueno, esta es parte de las inquietudes que tiene Mike Dean. Seguramente la inteligencia artificial en algún momento podrá imprimir igual o más sentimiento humano en la música, pero con la industria discográfica y con los artistas no sabemos qué pueda pasar. Hubo una gran revolución con la música digital. Quizás la nueva música que vaya surgiendo, hecha por inteligencias artificiales, represente una nueva gran revolución. El resultado, nadie podemos saber.